Hola mis amados hermanos, buenas noches, qué hermoso es poder pues un día más escudriñar cada día las escrituras y sobre todo saber que su palabra nos guía, nos enseña y sobre todo a través del poder del Espíritu Santo. Siempre estamos aprendiendo y bueno, es bueno escudriñarla para nuestro bien. Mire, muchos cristianos han vivido aferrados tanto a este mundo que no alcanzan a disfrutar el propósito que Dios quiere lograr en sus vidas. Si tan solo nos atreviéramos, créame, a obedecer y a creer que Dios desea usar nuestras vidas y que podemos entender o llegamos a entender que Dios desea vivir plenamente en nosotros, la vida de Dios a través de nosotros. Esta noche me gustaría meditáramos en una porción de la carta a los Filipenses en el capítulo 1, versículos de 12 al 30. Y nuestro devocional lo hemos titulado Definitivamente. Fíjese, es interesante. Definitivamente he entendido que esta vida se trata de ti, no de mí, oh Dios. Tenemos que entender esta parte, que la vida en sí se trata de Dios. Por eso a veces nos frustramos, a veces no entendemos porque pensamos que se trata de nosotros. No, se trata de Dios. Mire, si dejamos de vivir menos para nosotros, menos ensimismados, y empezáramos a vivir más para Dios, los cristianos de verdad, hermanos, entenderíamos muchas cosas que Dios quiere lograr a través de nosotros. Quiero que pongamos mucha atención a las palabras del apóstol Pablo al escribirles a esta iglesia, que los anima verdaderamente a seguir adelante en su vida y sobre todo, pues el Señor estaba con ellos. Pablo entendió que se trataba al 100% de Dios esa vida. Dios, lo que él hacía y sobre todo en él y vivía a través de él. Y comunicó todo esto a esta iglesia de Filipenses, de los Filipos, con gran gozo. Así que empecemos a ver esta parte. Mire, es importante, hermanos, que entendamos que Pablo siempre estuvo comunicando a los hermanos sus necesidades y aún las cosas que le convenían a él y también escuchar a la gente para que se dieran cuenta que de todo sacaba Pablo una lección, una oportunidad de vida y una oportunidad para compartir día con día el Evangelio. Dice el versículo 12, Pablo decía, quiero que sepáis, hermanos. Pablo comunicaba verdaderamente todo el tiempo las situaciones que pasaba. Dice que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, todo aquello en lo cual Pablo estaba involucrado y que a veces era difícil lo que estaba pasando, todo eso servía para el progreso del Evangelio. Y hermanos, y esto me hace pensar en aquellas personas que no comunican, todo el tiempo se la pasan quejando. Ay, es que no me hablaron, y es que en esa iglesia no hay amor. Pablo comunicaba todas las cosas que estaba haciendo para que oraran por ellos. No era una persona guiada por la carne, era una persona guiada por el Espíritu. Y sobre todo, fíjese, siempre están desanimadas por lo que pasan en sus vidas. Antes, escúcheme, de tomarlo como una oportunidad para extender el reino de Dios a través de las pruebas. Y lo toman para estarse quejando todo el tiempo antes de ver la gran área de oportunidad de crecimiento que Dios nos ofrece en los momentos de crisis. Veamos el versículo 13. Cuando Pablo hace esta parte y conecta, dice, han redundado para el progreso del Evangelio, de tal manera, fíjense, que mis prisiones, y Pablo habla, estaba encadenado a un lado de dos soldados, hermanos, que velaban la guardia y obviamente cambiaban continuamente. Y Pablo dice aquí, han redundado todas esas cosas que he pasado para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones, sobre todo que estaba preso por la causa de Cristo a quien él compartía. Por eso estaba preso. Dice, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Imagínense estar con Pablo ahí 24/7, hermanos, ¿sí? O las horas que tenían que vigilarlo y estarle predicando todas esas horas y compartiendo y escuchándolo alabar al Señor a esos soldados romanos. Él estaba en cadenas a un lado y a un lado de cada uno estaba un soldado romano. Sin embargo, Pablo aprovechaba esas oportunidades para que todo fuera, fíjese, dice, se han hecho patentes en Cristo
en todo el pretorio. La guardia pretoriana conocía preso y a todos los demás, todos los que visitaban. Ahora, ahí está, ahí estamos de vuelta. Bueno, vuelvo a explicar si no se estuvo un poco. El versículo 13, Pablo estaba preso, hermanos, y tenía un soldado a cada lado. Sin embargo, él, ahí está, dile a los hermanos que salgan. Sí. Y fíjense, interesante, estaba en prisión por la causa de Cristo a quien él compartía. Y todo esto, el Evangelio se había hecho patente en Cristo a toda la guardia pretoriana, a todos esos soldados romanos y a todos los que lo visitaban. De hecho, Onésimo fue alcanzado, el esclavo precisamente de Filemón fue alcanzado en una de sus prisiones y después lo regresa. Y dice el versículo 14, ve interesante esta parte, hermanos, lo que dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, en vez de entristecerse, en vez de quejarse, o en vez de decir, ay, pobre Pablo, estarse lamentando, dice, cobraron ánimo en el Señor con mis prisiones, lo que estoy pasando, y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Wow, hermanos, qué interesante esto. No se deprimían, no se entristecían, no se estaban lamentando, al contrario, encontraban valor al ver la actitud de Pablo en medio de esta prisión, que al estar en estas condiciones, él se gozaba compartiendo el Evangelio. Es interesante cómo cualquier cosita a veces nos tumba y dejamos de compartir lo que es nuestra responsabilidad. Pablo aprovechaba cada oportunidad. Viene una prueba, ya no compartimos. Viene esto, ya nos venimos abajo. Y hermanos, aquí nos dice Pablo, y la mayoría de los hermanos, al ver mis prisiones, que es por la causa de Cristo, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Si Pablo lo hacía, ¿por qué nosotros no? Si Pablo lo hace, bueno, ¿y qué nos impide a nosotros de lo que estaban diciendo? Y mire, de los versículos del 15 al 18, Pablo explica la intención de muchas personas al compartir el Evangelio. Pero a fin de cuentas, dice Pablo, aunque lo hicieran con una mala intención, Dios usaría eso para dar a conocer al Señor. Versículo 15 al 18 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, eran contenciosos con Pablo, trataban de debatir, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Al contrario, defendía el Evangelio porque él le trajo esa libertad. Y el 18 hace una pregunta. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo se ha anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo sabía que la palabra de Dios siempre surgía efecto en los corazones, hermanos, sin importar las intenciones con las que lo hacían algunos. Debemos entender que el propósito de Dios siempre se cumplirá. Su palabra, recuerda, nunca regresa vacía. Versículo 19, decía Pablo, porque sé, dice, por vuestra oración, era una iglesia que se mantenía orando, era una iglesia que oraba, y Pablo oraba por ellos. Dice, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Qué interesante. Pablo sabía que la iglesia estaba orando por él y que el Señor lo iba a librar. Pablo, hermanos, verdaderamente oraba por él y estaba convencido de que el Señor lo libraría para seguir cumpliendo su voluntad y proclamar fielmente el Evangelio que le fue encomendado. Versículo 20. Dice aquí, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Esta palabra es muy clave y quiero explicártela ahorita. Dice, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado, dice, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. No sé cuál sea la decisión, pero saben, Dios puede librarme. Pablo sabía que Dios lo iba a librar en cierta forma, ya sea físicamente o librarlo del cuerpo y estar en su presencia. Pero hermanos, ¿sabe una cosa? Jamás un cristiano se ha avergonzado. Pablo sabía que todas las cosas que estaban pasando obrarían para bien en su vida y que Dios nunca avergonzaría
precisamente lo avergonzaría de lo que Pablo hacía para él. Y es verdad, un cristiano nunca queda mal. Dios siempre te levanta y te exalta en esa parte. Un cristiano que vive plenamente, hermanos, para Dios, nunca será avergonzado. Esto significa que Dios nunca lo dejará solo precisamente ni en mal en ningún aspecto. Al contrario, Dios dará a conocer que está con él y que solo él defiende su causa. Así que estamos plenamente seguros en sus manos. Cuando usted comparte, lo rechazan, tantas cosas, Dios en verdad no lo va a dejar ser avergonzado. Dios lo va a defender y va a defender su causa. Versículo 21. Este pasaje lo hemos citado tanto, pero a veces no sabemos ni lo que dice. Porque Pablo se había convencido que tanto si Dios lo libraba de la cárcel o lo libraba de la muerte, pues estaba con Cristo. Y por eso se atreve a decir esta razón contundente en su vida. Porque para mí el vivir es Cristo. Dice, la vida que va con Cristo, esto es lo que quiero. Y el morir es ganancia. Sabía que de una u otra forma Pablo ganaba. Pablo estaba completamente convencido de que la vida empezó en Cristo, hermanos. Y que para él el morir era ganancia, pues seguiría viviendo en su presencia, adorando a aquel que lo llamó por toda la eternidad. Pablo anhelaba estar en la presencia de Dios, fíjese, pero sabía que el estar aquí en la tierra estaba cumpliendo el propósito de Dios. Disfrutaba hacer la voluntad de Dios, pero también sabía que disfrutaría el estar en su presencia. Versículos 22 al 24. Ponga atención, qué hermosos pasajes y de verdad, de todo corazón, son los pasajes que te pueden ayudar a entender cuál es la actitud que debes de tener. Versículo 22 dice, mas si el vivir en la carne, Pablo no estaba diciendo que estaba viviendo sus pasiones, no en sus concupiscencias, malos deseos de la carne, no, vivir en este cuerpo, decía Pablo, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué entonces escoger. ¿Sabe? Pablo estaba en una disyuntiva, decía, Señor, sabes que yo prefiero estar ya allá en la presencia tuya, pero Padre, si por causa tuya y me permite estar todavía en este cuerpo aquí glorificando tu nombre, no sé qué escoger. Disfruto tanto hacer tu voluntad como voy a disfrutar también estar en tu presencia. Y le dice el 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Y dice Pablo, lo cual es muchísimo mejor. Pero ve al 24, dice, pero quedar en la carne, ser usado en esta vida, es más necesario por causa de vosotros. Él quería seguir compartiendo a Cristo. Y qué hermoso cuando sucede eso. Dices, Señor, yo sé que tu presencia es lo máximo, estar ahí. Pero Padre, por causa tuya, por causa del Evangelio, si todavía tengo esta vida aquí, tengo que aprovecharla para compartir y alcanzar más almas para el cuerpo, para Cristo, perdón. Ahora, qué corazón tan apasionado por la obra de Dios, si te das cuenta. Es algo que le pido al Padre, que aumente esa pasión cada día en mí y de vivir solamente para Él, hermanos, hacer su voluntad. Y aunque sé que su presencia es mejor que esta vida, créame, pero quiero ser hallado precisamente haciendo fielmente su voluntad. Pablo estaba convencido que la presencia de Dios es mucho mejor y tú tienes que estarlo también, pero que Dios lo dejaría todavía un poco más para cumplir su misión en este mundo. Y versículos 25-26, por favor. Y Pablo decía, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Y dice aquí Pablo, para que vea el propósito, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros, que me permita Dios estar con ustedes, regocijándome, dando gloria a Dios y dando a conocer sobre todo ese provecho que se tiene en la vida cristiana, que es a través del gozo de la fe. Pablo se gloriaba, fíjese, en Cristo, porque sabía que la obra era de Cristo y que los hermanos eran conscientes de esto. Simplemente Pablo compartió lo que recibió de gracia y que ellos debían vivir por ella cada día, por la gracia de Dios. Por eso los anima a hacer lo siguiente. Versículo 27 dice, solamente que os comportéis como es digno el Evangelio. Pablo le está diciendo, saben, tiene que comportarse dignamente como es el Evangelio, como apremia el Evangelio. Dice de Cristo,
Ve al propósito para que, o sea que vaya a vosotros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, que haya unidad entre ellos, combatiendo, unánimes por la fe del Evangelio. Y Pablo le dice aquí en el 28, y en nada intimidados por los que se oponen. La oposición no intimidaba a Pablo, no lo detenía en ningún aspecto. Dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esta salvación de Dios. Pablo, hermanos, los anima dándoles ejemplo de todas sus tribulaciones y que no lo detuvieron, las cuales usó como una oportunidad de compartir el Evangelio. Así que la oposición, hermanos, siempre será una oportunidad para compartir, una oportunidad para ser mejores, fíjese, una oportunidad para dar gloria a Dios y no para estarte lamentando y caer en autocompasión. Nos ha pasado a todos, pero creo que Dios nos saca de ahí, no nos quiere haciendo eso, nos quiere haciendo su voluntad. Pablo termina con estas palabras en los versículos 29 y 30 y que deben de quedarte muy grabadas. Escúchame, si realmente estás viviendo para Cristo, pues estamos convencidos que cuando vives para Cristo, hermano, habrá persecución. Perdóname, el Señor lo dijo. Cuando no hay, es porque estás más acomodado a este mundo y que estás viviendo más para ti que para Dios. Si estás tan en tu zona de confort que realmente no te mueve nada. Cuando no hay persecución, pues simplemente estás viviendo para ti mismo y para el mundo. Pero cuando lo hay, es que estás haciendo algo bueno para Dios. Versículo 29 y 30 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también, dice Pablo, también que padezcáis por Él. ¿Quieres una vida cristiana? Está diciendo, sujeta a Dios, vas a padecer por Él. Y dice el 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Ustedes también van a pasar por ello. Y ahora que oís que hay en mí. La causa de Cristo estaba preso. Y obviamente Pablo estaba padeciendo por Cristo, pero no se avergonzaba, no se intimidaba, no se detenía, al contrario, seguía adelante para alcanzar a aquellos que Dios le puso para la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermano, si vas a vivir, escúchame, para Cristo, habrá persecución, pruebas, aflicciones, pero siempre sabrás que se cumplirá el propósito de Dios en tu vida. Si vas a vivir para ti, no pasará nada, créeme, y estarás condicionando tanto tu vida que no saldrás de tu zona de confort. Ahí vas a estar calentito, sin que nada te mueva, y no alcanzarás a entender el propósito que Dios quiere lograr en tu vida. Y si ya has comprendido que esta vida se trata de Dios, estarás caminando por la senda correcta. Si no lo has entendido, estarás forjando tu propio camino, el cual te llevará precisamente a frustración y que tarde o temprano no te encuentres, la verdad, que tarde o temprano te vas a encontrar más que nada, hermano, vacío, porque te creaste un Dios en tu mente que se adapta a tus necesidades, no a lo que Dios quiere que hagas. El Dios de la Biblia nos invita a morir cada día a nosotros mismos y a vivir en Él y para Él. Dios te vivifica y la palabra vivificar significa darte la capacidad de vivir cada día hasta que vayamos a su presencia. Él prometió estar con nosotros todos los días, hermanos, hasta el fin del mundo. Así que le animo a que se atreva a vivir una vez y para siempre solamente para Él. Porque para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir es ganancia. ¿Está viviendo usted para Cristo? Está muriendo para su carne. ¿Está día con día muriendo a su carne? Bueno, está viviendo para Cristo. ¿Quiere orar conmigo? Padre, gracias en verdad por tu palabra, porque es muy clara, Señor, lo que dijo Pablo. Vamos a pasar persecución, infinidad de cosas, pero Pablo lo hacía con gozo todo lo que sucedía en su vida y lo tomaba como una oportunidad de crecer y que creciera la gente en Cristo. Te bendigo, Dios, por lo que harás. Te bendigo a Dios por estas palabras que vienen aquí, Señor, que son exhortaciones que nos animan a seguir adelante en tu obra.
Gracias por la vida de Pablo, gracias por prepararlo y gracias porque ahora nos enseñas a nosotros a estar preparados para cualquier momento ir a tu presencia. Te bendecimos, Dios. Gracias, porque en verdad, como decía Pablo, aunque estoy en un aprieto, no sé qué escoger, irme ya o estar aquí por causa de Cristo, pero cual sea la que él tomara, dijo, Señor, que se haga siempre tu voluntad. Él sabía que estar en tu presencia era lo máximo, pero por causa de los escogidos, Señor, todavía tenía mucho trabajo acá. Gracias por la vida del apóstol Pablo y gracias por esos hombres que día con día están compartiendo y que se aferran a este mundo, Señor, para compartir a tu Hijo. No aferrarse a este mundo para vivir para Él, sino ir muriendo cada día a Él para vivir en tu presencia. Gracias, Dios. Te pido por mis hermanos que en verdad dejen este mundo y se apeguen a ti y que vivan para ti, Señor, lo que tú has puesto en sus corazones y que tengamos esa oportunidad de compartir tu palabra fielmente. Gracias por ella y gracias por todo lo que harás. Te doy honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, un placer y bueno, espero que tengan una excelente noche. Los veo mañana, si Dios nos permite, con un devocional más para el alma, con un tema que en verdad nos haga reflexionar en nuestra vida. Dios te bendiga, soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amat. Un placer estar contigo y nos vemos mañana si Dios nos permite. Excelente noche y recuerda, el Señor está contigo. Gracias.